Incidente. Bueno, queremos analizar también y poner un poquito en contexto lo que está pasando en Venezuela, estas horas de máxima tensión, y es por eso que ya la vemos en pantalla. Estamos con Vanessa Cárdenas, analista internacional de la Universidad Finisterra, que nos va a ayudar también a vislumbrar qué es lo que significa que hayan detenido entonces a la principal líder opositora de Venezuela en medio de una marcha. Vanessa, adelante, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal, Florencia, Pablo? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí, como ustedes decían, ante un hecho reprochable de violencia y de intimidación hacia la oposición venezolana. Sí, ahora, ¿qué representa también para el propio movimiento de la oposición? Es decir, Vanessa, mañana estamos en la antesala de horas cruciales para el futuro de Venezuela. Es decir, el día de mañana, o por un lado, asume Nicolás Maduro un tercer gobierno, o cambian décadas del chavismo finalmente con un candidato de la oposición. En ese sentido, ¿qué es lo que está en juego en estas horas? Claro, mira, yo creo que eso habla de un gran miedo de Nicolás Maduro. Sabe que perdió las elecciones, sabe que hay una oposición organizada y sabe de la fuerza no solo moral, sino política que tiene María Corina Machado, y que esta figura ha de alguna manera impulsado y ha unido a una oposición que en años posteriores había sido debilitada, había sido dividida, y que eso para esta toma de posesión genera un gran riesgo, ya que sabe que desde el interior de Venezuela, más allá de todo el apoyo que hay de la comunidad internacional, de los venezolanos en el exterior, bueno, el gran cambio lo podría hacer la gente que está dentro de Venezuela, y que eso podría tener incluso un efecto dominante para contagiar a las fuerzas bajas de las Fuerzas Armadas, que sabemos que es un pilar importante para Nicolás Maduro. Así que estamos ante hechos verdaderamente violentos de intimidación, pero también que demuestran que esa seguridad que había mostrado Nicolás Maduro, o que ha querido demostrar, es una fachada, porque sí hay miedo y sí sabe que puede haber algún riesgo a través de estas figuras tan importantes que están encabezando hoy la transformación democrática de Venezuela. En ese sentido, Vanessa, esta detención podría cambiar de repente los planes que tiene Edmundo González Urrutia de llegar a Venezuela para tomar posesión el día de mañana. Es decir, él había anunciado que durante esta semana sí o sí llegaba a territorio venezolano para asumir el poder, asumir el Palacio de Miraflores, pero la verdad es que con este nuevo incidente, con este nuevo antecedente, más bien digo, de la principal líder opositora detenida, y con las amenazas que ha realizado todo el gobierno de Nicolás Maduro de que si finalmente Edmundo González llega a poner un pie en Venezuela será inmediatamente detenido. Ellos dicen por transgresión ilegal al país, pero ¿esto podría cambiar finalmente lo que pueda realizar Edmundo González en las próximas horas? Mira, desde luego que ahora está reunido el comando, que hay una serie de informaciones que están intercambiando acerca de la seguridad de Edmundo González. Recordamos que este proceso de intimidación lleva meses, pero que ha sido cada vez más cercano, incluso llegando a la desaparición forzada del yerno de Edmundo González. Ahora, no se esperaba en realidad que esto llegara incluso a la figura de María Corina Machado como fue hoy. Así que creo que es muy pronto para saber qué va a hacer Edmundo González. Sabemos que tiene la voluntad, que tiene las ganas, porque en ningún momento había dudado en esta misión de llegar y tomar posesión a Venezuela, más allá de esta orden de captura, de estas declaraciones acerca de que iban a neutralizar a los aviones y aquello que pareciera un peligro de Venezuela. Sin embargo, bueno, pues podría haber una forma de repensar la llegada de Edmundo González por cuestiones de seguridad, pero por voluntad, por ánimo y por planeación. Se sabía que había muchos riesgos y aún así Edmundo González y el equipo que lo acompaña están decididos a llegar. Sí. Ahora, Vanessa, ¿cómo pretende o cómo podría ser viable que el día de mañana Nicolás Maduro asuma un tercer mandato, considerando que ya son varios los países que han estado denunciando la detención de María Corina y que derechamente ya consideran que lo que ocurrió el 28 de julio en Venezuela fue un fraude electoral? Muchos países latinoamericanos que antes incluso eran cercanos o afines a el chavismo precisamente, o a la ideología
energía más de izquierda de Venezuela, pero ahora ya no están tanto, e incluso lo ha calificado de propio dictador. Sí, así es. Yo creo que la denuncia, la violación de los derechos humanos, pues no tiene nada que ver con una ideología de izquierda, de derecha. Yo creo que todos los países han entendido, o la mayoría de ellos, que nada bueno deja aprobar o guardar silencio respecto a un régimen que ha negado la transparencia, los derechos políticos, los derechos sociales, y que incluso ha incurrido en la intimidación, la represión, la violencia sistemática para las figuras importantes de la oposición, para la población, y estamos viviendo realmente una crisis dramática. Sin embargo, vemos que Nicolás Maduro es un hombre persistente, es un hombre obstinado, que sus deseos de poder van mucho más allá de lo que la comunidad internacional diga, y bueno, de alguna manera también tiene algunos otros países que lo están apoyando, como Rusia, como Corea del Norte, China, y que eso, junto con las Fuerzas Armadas, y también, ya hay que decirlo y subrayarlo, con los grandes líderes del crimen organizado, le dan la seguridad para seguir adelante en estos planes, más allá de las pruebas y de la evidencia y del desacuerdo de la población al interior y de la comunidad internacional. Sí, bueno, Vanessa Cárdenas, te quiero pedir si podemos hacer una breve pausa, y al regreso seguimos comentando lo que ocurre a esta hora en Venezuela. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Vamos y volvemos. Ya tenemos entonces a Vanessa Cárdenas. Vanessa, ¿me escuchas? Ahí los escucho bien, Florencia. ¿Ustedes a mí? Sí, perfecto. Te escuchamos muy bien. Bueno, Vanessa, yo estaba haciendo como una recapitulación también de lo que ha sido esta última hora y media, que ha sido, la verdad, bastante tumultuosa y muy confusa, de lo que ha ocurrido en Venezuela, en las calles de Caracas, porque ahora el propio Comando Venezuela, el partido de María Corina Machado, anunció que la líder opositora ya fue liberada, que si bien motociclistas, un grupo de motociclistas la habían detenido, la habrían tumbado de su propia motocicleta, se la llevaron detenida, hubo disparos en esos momentos, pero que ahora ella ya estaría liberada, habría sido liberada, y que en las próximas horas se espera que ella entregue una actualización de qué fue lo que ocurrió en esta hora y media. ¿Cómo se ve entonces esto, lo que acaba de pasar en Venezuela? ¿Fue una intimidación? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, Florencia, tú lo has dicho muy bien, horas de mucha tensión. Si a todos nosotros que lo estamos viendo desde fuera, los medios, los analistas, nos ha generado pues preocupación, la gente que está en Venezuela o fuera de Venezuela, los venezolanos, pues han vivido no solamente unos días dramáticos, sino ya años, meses de esta situación de tensión, de represión, de intimidación. Creo que hay que ser muy cuidadosos con la información, esperar a que fluya más comunicados del comando. Recordemos que incluso las fotografías, hace todavía un rato había dudas, los videos, si eran o no reales, así que hay que esperar a más información o a la próxima aparición que han dicho que hará María Corina Machado, para poder tener una opinión más objetiva y con más información, ya que hemos navegado un poco entre diferentes temas, ¿no?, acerca de esta posible detención, e incluso se hablaba de que había sido lastimada, agredida, así que esperemos que esté bien, que nos esclarezcan qué fue lo que pasó y si realmente hubo de parte del régimen un secuestro, prácticamente un secuestro express de María Corina Machado. Así es, eso es lo que más preocupa, de que finalmente se confirme que fue finalmente un secuestro por parte de agentes del Estado y que no fue algún organismo independiente, paramilitar, como se le quiera decir. En ese sentido, Vanessa, ¿qué es lo que se espera para las próximas horas? Es decir, con esta antesala, con esta violenta y tensa y confusa antesala, ¿qué es lo que se espera para el día de mañana? Es decir, muchos temen de que finalmente termine generando una confrontación entre los propios venezolanos, tanto los que apoyan al régimen de Nicolás Maduro como los que quieren reivindicar el triunfo de Edmundo González Urrutia. Sí, así es. Creo que con este tipo
de eventos, lo que se ha hecho es exacerbar la tensión y obviamente esto hace que sea más propenso, un escenario más violento de enfrentamientos, pero también, y pensémoslo desde el lado positivo, esto hace que muchos más venezolanos se estén uniendo a las diferentes manifestaciones en Venezuela y en otros países, que la comunidad internacional también ejerza más presión, pero seguramente mañana se vivirá un día difícil, tenso, hay posibilidades de más violencia, esperemos que no sea así, pero bueno, difícilmente veremos un Maduro que se quiera retraer de la idea de tomar posesión ante este difícil escenario. Ahora, Vanessa, ¿cuál es la posición que debe adoptar en estos momentos la oposición para mantener con su lucha en las calles de manera pacífica? Sí, yo creo que hay mucho miedo, pero creo que ese miedo ha sido superado por la esperanza y por el hartazgo también de este régimen, en el que los derechos humanos no solamente están hoy en riesgo ante este escenario de violencia, sino que ya llevan mucho tiempo. Yo creo que muchos venezolanos eso es lo que nos están manifestando, que ya no tienen miedo, que ya no quieren perder más de lo que ya han perdido. Y creo que es muy, muy importante, sí, la unidad, la comunicación, porque eso hemos visto en otros momentos, en otras elecciones en Venezuela, que ha sido lo que los ha debilitado. La división, las vulnerabilidades en las que el régimen de Maduro opera sobre las diferencias que hay dentro de la misma oposición. Creo que hoy esa es la gran fortaleza, que hay una unidad de toda la oposición frente a la situación que están viviendo. ¿Y esto, Vanessa, podría frustrar los planes que tiene la delegación junto a Edmundo González Urrutia de llegar el día de mañana a Venezuela? O en las próximas horas, no sabemos cuándo va a llegar, pero dijo que sí o sí llegaba para la juramentación. Sí, mira, yo creo que lo que incrementa es el riesgo, porque ya vimos, a reserva de escuchar lo que diga el comando y María Corina acerca de lo que ocurrió el día de hoy, que están dispuestos a todo, con tal de llevar a cabo la toma de posesión de Nicolás Maduro. Sin embargo, creo que en la misma postura que está Maduro, también está González, y que va a tratar de llegar sea como sea. Ahora entre las conversaciones pues lo que están viendo es que llegue con la mayor seguridad posible, que es difícil cuando las Fuerzas Armadas están del lado de Nicolás Maduro. Sin embargo, creo que es más la voluntad que el miedo. Y en ese sentido, ¿cuál va a ser el principal desafío para la oposición, no solamente en las próximas horas hasta que se tome la juramentación, sino que para los próximos días? Sí, mira, como te decía, la fortaleza, la unidad y no dejarse llevar por el miedo y por la intimidación. Creo que es un momento de repensar en estrategias que no se dejen amedrentar, no caer en la violencia. Creo que eso es muy importante porque ante la desesperación podría ser una tentación. Sin embargo, estas muestras pacíficas, la presión internacional, las conversaciones con los organismos internacionales y sobre todo pasar por encima de sus diferencias el proyecto conjunto de una nación que transite hacia la democracia. Ahora, ¿cómo ha sido este último periodo también para la oposición, conociendo que existía mucho temor de que finalmente este intento también de llegar al poder, de juramentar finalmente de Edmundo González Urrutia, no ocurriera lo mismo de lo que ocurrió con Juan Guaidó, con el presidente encargado que fue también reconocido, recordemos, en el año 2019 por más de 50 países? ¿Cómo se logra que finalmente esto no quede en unas marchas masivas, en una condena internacional contra Nicolás Maduro, pero que finalmente en la práctica quede en nada? ¿Cómo se puede lograr o cuál es la gran diferencia entre este caso de Edmundo González Urrutia con lo que ocurrió con Juan Guaidó? Sí, mira, me parece que la figura, más allá que la de Edmundo González, la figura de María Corina Machado, su valentía, son mucho más inspiradoras, han logrado aglutinar y desmoronar las diferencias de la oposición. Y creo que también, más allá de lo que está haciendo como tal el comando, la oposición o los venezolanos, creo que la comunidad internacional es muy importante, porque de pronto los discursos en contra del régimen, de las violaciones a los derechos humanos, del autoritarismo, Vanessa, ¿no? de la dictadura, son muy fuertes. Sin embargo,
conforme pasa el tiempo, empiezan a pactar con Nicolás Maduro, sí, sin duda. ¿no? Bajan las presiones. Vanessa. Y creo que... Sí, mil disculpas que te tenga que interrumpir, pero es que tenemos que cerrar porque se nos acaba de acabar el tiempo.